Y ahora vamos a ver otra doctrina hermosa, que es la doctrina de la iglesia. Una iglesia en misión entiende que es el medio principal de Dios para establecer su reino en la tierra. Oremos. Señor, queremos darte gracias por permitirnos tener este tiempo donde podemos abrir tu palabra y escucharte a ti, Señor, escucharte a través de tu palabra y poder conocer, Señor, y recordar lo que tú enseñas, Señor. Y Señor, queremos que tú ahora nos recuerdes la importancia de la iglesia. Que podamos, Señor, apreciar tu plan y que podamos unirnos a él. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén. La iglesia no es un estorbo para la misión de Dios. La iglesia es la misión de Dios. Y digo esto porque muchas veces se tiene, no se dice verbalmente, pero parece que es el concepto que se tiene, como que la iglesia existe para poner trabas. Entonces, hablando en el concepto de misiones, muchas personas piensan que me tengo que hablar con el pastor, tengo que hablar con la iglesia, a ver si me apoyan, necesito una carta pastoral, necesito un permiso. Bueno, hay que hablar con las iglesias de la zona. Y parecería que la iglesia y la iglesia local, las iglesias locales, son un estorbo para la misión de Dios. Pero la iglesia es la misión de Dios. Y el problema es que el concepto que a veces tenemos de la misión de Dios no es el concepto que Dios tiene. Y por ende no vemos la importancia de la iglesia para la misión de Dios. Muchas agencias misioneras e iglesias envían a jóvenes inmaduros a otros países y a otros no tan jóvenes también. Y muchos de ellos no tienen un corazón misionero, tienen un espíritu aventurero, que no es lo mismo. Hay personas que tienen un corazón misionero porque aman la misión de Dios, porque aman a Dios y aman a las almas. Entonces quieren ir, quieren apoyar, quieren ser parte de lo que Dios está haciendo. Pero hay personas que tienen un espíritu aventurero, que son hippies del Señor, el Señor entre comillas, ¿verdad? Que les gusta viajar, les gusta conocer culturas, les gusta aprender idiomas. No son viajes misioneros cortos, son turismo cristiano, con dinero ajeno. Son misioneros que no predican, misioneros que no saben nada de teología, misioneros que no pastorean, misioneros que no evangelizan, que tienen muchas actividades, pero nada de evangelio. Yo sé que ustedes no conocen a ninguno y que eso acá a Paraguay no llega, pero créanme que en otros países pasa. La misión de Dios es la iglesia. La misión de Dios no es comenzar escuelas para que tengan un futuro mejor, proveer actividades para que no se metan en las drogas, no es organizar orfanatos para ayudar a los más chiquititos. Y nada de esto es malo. Y vamos a ver, al final voy a comentar, que son cosas que evidentemente la iglesia ha estado haciendo históricamente. ¿Quiénes son los que más han creado escuelas, orfanatos, hospitales? Fueron los cristianos. Y los cristianos que tenían un entendimiento de la soberanía de Dios y cristianos bíblicos, fueron los que más han hecho por demostrar el amor de Dios en servicio, en sacrificio a los demás. Pero la misión de la iglesia es mucho más que la ayuda que podemos brindarle a una persona. Hay una frase de Paul Washer que realmente me encanta, que hace años que la abrazo con todo mi corazón, como muchas otras frases de él. Él dijo, solo hay 2 ministerios en las misiones transculturales. Solo hay 2 ministerios en las misiones transculturales. O eres llamado para bajar al pozo, o eres llamado para sostener la cuerda de quienes han bajado. De los 2 modos, tiene que haber cicatrices en tus manos. O vas y mueres en el campo, o mueres aquí sosteniendo la cuerda de quienes han ido. Y con esa frase en mente, me gustaría contestar a lo largo de este mensaje estas preguntas. ¿Cuál es la misión de Dios? Y podemos hacerlo más personal también, ¿no? ¿Estás llamado a bajar al pozo o estás llamado a sostener la cuerda de quienes están llamados a ir?
¿Qué significa ir? ¿A dónde ir? ¿Quiénes deben de ir? ¿Qué significa sostener? ¿A quiénes sostener? ¿Cómo sostener? Y vamos a ver la importancia de una palabrita que hay en un pasaje que es enviar. ¿Quién envía? ¿Quién es enviado? Para entender esto vamos a ir al Génesis, al plan de Dios original. Esto está en las notas, no es que te copié el mensaje, Facu. Vamos a dejarlo eso a la providencia del Señor. Génesis 1, 26 al 28. Yo lo escuchaba y dije, este va a pensar que le estoy copiando el mensaje ahora, pero no, lo imprimí en casa. Génesis 1, 26 al 28. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto es hermoso, esto a veces nosotros perdemos de vista esta situación, esto es hermoso, esto es algo profundo. Dios, o sea, el hecho de que nosotros pronunciemos la palabra Dios, Dios, el Creador, el Todopoderoso, el Espíritu Eterno, el Dios Trino. Dios crea al ser humano imago Dei. Lo vimos, ¿no? A su imagen y semejanza. Dios bendice al ser humano, versículo 28. Dios bendice al ser humano. Y lo decimos tan rápidamente. Dios bendice al ser humano. ¿Por qué Dios creó al ser humano? ¿Por qué Dios bendijo al ser humano? Dios provee para el ser humano. Tanto ayuda idónea, dice hombre y mujeres los creó, pero también Dios proveyó para sus necesidades. Dios los bendice con la posibilidad de reproducirse. Dios no necesitaba crear al ser humano. Dios no se sentía solo. Dios no necesitaba crear a alguien, no necesitaba tener un ser creado para expresar su amor. Dios es amor desde la eternidad por la eternidad, independientemente de nosotros. Dios sabía que el ser humano iba a pecar. Dios sabía que el ser humano se iba a rebelar contra él y que no lo iba a obedecer. Pero Dios creó al ser humano y lo bendijo. Y Dios le da su ley. Y el ser humano rechaza su ley. Si seguimos leyendo un poquito más adelante, capítulo 3, versículos de 4 al 6. Génesis 3, 4 al 6. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Adán y Eva conocían de la bondad de Dios. Adán y Eva conocían el poder de Dios. Adán y Eva conocían el amor de Dios. Y Adán y Eva conocían la ley de Dios. Sin embargo, decidieron desobedecer frente a la cara de Dios. Y ese día murieron, aunque seguían respirando, dejaron de tener vida eterna. Y llega un momento trágico, una situación que también a veces la leemos muy rápido, pero esto es algo horrible, es una tragedia, es una catástrofe. Génesis 3, 14 al 19. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita. ¿Qué hace la palabra maldición en el huerto del Edén, en el paraíso? Pero aparece por primera vez esta palabra, maldición.
Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esa maldición, enemistad. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Maldición, enemistad, dolor. Con dolor darás a luz a tus hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Chao, complementarianismo. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Otra vez maldición, esfuerzo, dolor. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es trágico, es horrible. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, pues todos pecaron. A veces nosotros nos preguntamos, quizás vos y yo no somos cristianos, entendemos las consecuencias del pecado, pero este mundo se pregunta, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta traición? ¿Por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué? Por esto. Desde ese momento todos los seres humanos experimentaron la muerte. Y experimentamos sufrimiento y experimentamos el vacío espiritual que traen nuestras almas. Desde ese momento el ser humano está separado de Dios. Todos han pecado, dice Romanos 3:23, y están privados de la gloria de Dios. Pero Dios no quiso que esto quedara así. Y ahí en ese pasaje que leí, en el medio, parece que se pierde, está el versículo 15, Génesis 3:15, que es conocido como el proto-evangelium. Significa la primera mención del evangelio. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Satanás le morderá el talón a Cristo, lo hará sufrir, pasar por la crucifixión. Pero la herida de Satanás a Cristo no será definitiva. Cristo aplastará la cabeza a Satanás y lo destruirá definitivamente. Sé que estoy haciendo spoiler, me fui muy adelante, pero esa es la simiente de la mujer. Dios iba a mandar a alguien para que pudiera revertir la maldición que había caído, que ellos habían ganado por causa del pecado. Y así empieza una historia que mucha gente no ve entrerelacionada, parece que son diferentes historias en la Biblia, pero no, es una historia que es la historia de la redención, cuyo capítulo central y hilo conductor es la cruz de Cristo. Dios escoge a un hombre y de ese hombre iba a salir un pueblo, Abraham. Génesis 12, el 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios escoge a este hombre, Abraham, para hacer de él una gran nación. Y Dios le promete darle una descendencia innumerable. Conocemos parte de esa descendencia, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob pasaría a llamarse Israel. Jacob iba a tener 12 hijos, conocidos como las 12 tribus. Pero también vemos el plan de Dios. No se limita a una sola nación, no se limita a solo un hombre. A través de Abraham Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir a todas las naciones de la tierra, no solo a los descendientes de Abraham. ¿Y cómo lo iba a hacer? Me gustaría que me acompañen a Gálatas. Gálatas 3, del 6 al 7. Gálatas 3, versículos del 6 al 7, nos vamos a quedar ahí unos momentos. Dice Gálatas 3, del 6 al 7, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Dice que Abraham le creyó a Dios, Abraham confió en Dios. Quizás todo lo contrario de lo que hicieron Adán y Eva.
Él puso su confianza en Dios y fue declarado inocente por la confianza que depositó en Dios. La Biblia deja muy en claro que él no fue declarado justo por sus obras. Y los que depositan su confianza en Dios son hijos de Abraham, versículo 7. Abraham es considerado el padre de la fe, es un ejemplo y un modelo a seguir. Y si seguimos leyendo los versículos 8 y 9 de Gálatas 3, dice: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Empieza la historia, el relato bíblico, con maldición. Bueno, no originalmente, pero a causa de la consecuencia del pecado entra la maldición, pero ahora vemos que hay la posibilidad de bendición. Dice: en ti serán benditas todas las naciones. Hay una bendición en Abraham, o que sale de Abraham, pero esa bendición no se obtiene por ser un descendiente físico de Abraham. Esa bendición se obtiene mediante la fe, es decir, mediante la confianza, la misma confianza que Abraham tuvo en Dios, la misma confianza debemos depositar nosotros. Esa bendición no es algo material, no es prosperidad económica, no es que te vaya bien en la vida, no es salud, dinero y amor. La verdadera bendición es la justificación, ser declarado justo delante de Dios, lo cual técnicamente es remover la maldición. Y eso lo vemos en los próximos versículos, Gálatas 3 del 10 al 12. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ella. Pablo pone en contraposición la bendición y la maldición. Si confías en Dios como Abraham lo hizo, vas a tener bendición de estar a cuentas con Dios. Pero si dependes de las obras que demanda la ley, literalmente estás en el horno. Porque desde Adán y Eva en adelante, todas las personas que han tratado de acercarse a Dios por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, han quedado bajo la maldición. Nunca vamos a poder cumplir todos los mandamientos de Dios. Aunque hubiéramos fallado en un solo punto, somos transgresores de la ley. Dios es santo y demanda santidad completa y total. Dios no es compatible con nuestra maldad. La ley no tiene el poder de justificarnos, solo tiene el poder de condenarnos. Y cumplir con la ley no te va a dar un nuevo corazón. Aun cuando quiero hacer algo bueno, lo quiero hacer por una motivación correcta. Fue Tim Keller el que dijo: tenemos que arrepentirnos hasta de las buenas obras que hacemos con la motivación incorrecta. Pero el pecado no puede quedar impune. Dios no podía simplemente perdonar a todos los que habían pecado, porque eso iría contra su carácter santo y justo. Dios no puede pasar por alto su justicia en el nombre del amor, porque Él es 100% justicia, así como es 100% amor y 100% santidad. Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, o pagas vos en el infierno o paga Cristo en la cruz, pero tu pecado no puede quedar sin castigo, no puede quedar impune. Y acá encontramos estos hermosos versículos del 13-14. Cristo se hizo maldición para que nosotros tengamos salvación. Dice 13:14, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Toda persona sin Cristo está bajo maldición. Toda persona sin Cristo está separada de Dios, está muerta espiritualmente, tiene enemistad con Él y es objeto de su ira. Toda persona está naturalmente condenada, sin entendimiento, o su entendimiento está cegado. Satanás es su padre espiritual y no tiene perdón para sus pecados. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es parte del Evangelio. Y si no hablamos así a las personas, no estamos predicando el Evangelio completamente. Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueran hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una,
y a tu descendencia, es decir, Cristo. De los descendientes de Abraham vendría Cristo. A través de Cristo las personas de toda lengua, tribu y nación se pueden acercar a Dios y pueden ser libres de la maldición que quebrantar la ley había puesto sobre ellos. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es a través de mí. Hay un solo camino para librarnos de la maldición. Dios proveyó un medio de salvación y rechazar a ese único medio es rechazar a Dios. Y si Cristo es el único camino, nadie puede llegar a Cristo si no es por ese camino. Entonces la pregunta que ahora se tiene que despertar en nosotros es, ¿qué sucede con todas las personas que nunca han escuchado este mensaje? ¿Qué sucede con todas las personas que nunca han escuchado sobre Jesucristo? ¿Qué sucede con las personas que ni siquiera son parte de lo que conocemos como la civilización? Viven en apartadas, no llega al internet, no conocen a nadie, nunca escucharon de Jesús, nunca escucharon el Evangelio. ¿Qué sucede con ellos? Y Romanos 10, 13 al 15 nos da la respuesta. Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, por esta razón existen los misioneros. Si las personas que nunca escucharon el Evangelio pudieran ser salvas, entonces habría dos caminos de salvación. La ignorancia total, yo nunca escuché de Jesús, y Jesucristo. Pero la Biblia dice que hay un solo camino que es Jesucristo. Si por el otro lado hubiera un camino que es la de salvación, que es la ignorancia total, entonces enviar un misionero les estaría condenando. Mejor que nadie vaya, nadie les diga nada, y bueno, después van a ir al cielo y decir, no, a mí nadie me dijo nada, bueno, dale, pasá. Pero ese no es el Evangelio. Dios ha provisto un solo camino de salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, 1 Timoteo 2:5. Entonces acá es donde nos encontramos cara a cara con el plan de Dios, con la misión de Dios, que lo encontramos claramente en Mateo 28, 19 al 20, un pasaje que todos conocemos. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este es el plan de Dios y esta es la misión de Dios. Que lo voy a traducir. Iglesias bíblicas, cuando digo bíblicas son iglesias que creen en la palabra, predican la palabra y creen en el Evangelio y predican el Evangelio bíblico y exaltan a Cristo. Iglesias bíblicas deben enviar ancianos bíblicos, pastores bíblicos, misioneros bíblicos. ¿Qué es un misionero? ¿Qué es un enviado de la iglesia? Es un líder, un siervo sacrificial. Es una persona que está capacitada, que está calificada. No es solamente un jovencito con muchas ganas, no es solamente aquel que le gusta viajar, es un hombre primeramente capacitado, calificado para predicar el Evangelio, para poder comenzar una iglesia bíblica donde se predique el Evangelio y poder instruir a otras personas y poder ordenar pastores. Eso es un misionero. Yo soy producto de viajes misioneros cortos y he participado en diferentes organizaciones misioneras y sé que hay un beneficio de eso. Pero no tenemos que perder de vista lo que es la misión de Dios. No son solo experiencias. Los misioneros enviados deben comenzar iglesias bíblicas locales. No basta con ir solo con una mochila llena de tratados, ir puerta por puerta, ir hablando, hacer actividades. No, hay una misión que es comenzar iglesias bíblicas. ¿Por qué? ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Vayan pues y hagan discípulos. ¿Dónde se hacen discípulos? ¿Dónde se le enseña a las personas a seguir a Jesucristo? Pues son discípulos de Él, no discípulos tuyos, son discípulos de Cristo, ¿no? No son tus discípulos, mis discípulos. En la iglesia.
en el contexto de la iglesia local. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde se bautizan las personas? ¿Dónde se identifican a las personas? ¿Dónde se hacen miembros las personas? En la iglesia local. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Dónde se enseña a guardar los mandamientos del Señor? ¿Dónde hay una predicación de eso? ¿Dónde hay una enseñanza de eso? ¿Dónde hay una congregación en torno a la palabra de Dios? En la iglesia local. Ahora, no estoy diciendo que tiene que haber un edificio, no estoy diciendo que tiene que haber un cartel, no sabemos eso. Pero tiene que haber una congregación local, una expresión local de creyentes, con un liderazgo capacitado en el centro de la palabra, donde se practiquen las ordenanzas del Señor, donde haya disciplina bíblica. Iglesias bíblicas van a mandar ancianos bíblicos a otros pueblos para que planten iglesias bíblicas. La iglesia local es la misión de Dios. Las iglesias deben instruir y preparar a aquellos que irán a otras naciones. No solo mandar para que tengan una experiencia, debemos preparar, instruir y enviar, porque ¿cómo van a ir si no son enviados? Claro, viajar cualquiera puede viajar. Ahora, ir a plantar una iglesia, solo un anciano bíblico que fue ordenado y enviado por una iglesia bíblica. ¿Cuál es el resultado de enviar misioneros bíblicos? Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Confiamos en la soberanía de Dios, como escuchábamos. Dios tiene pueblo, su pueblo, en diferentes tribus y lugares. Nosotros predicamos el evangelio bíblico y Dios va a llamar a su pueblo a través de la predicación. Y en la eternidad vamos a encontrarnos con personas de toda lengua, tribu y nación. Pero el plan de Dios es la iglesia, la misión de Dios es la iglesia. Apocalipsis 7, 9 al 10 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, desde el principio, el plan de Dios es alcanzar a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque todas las naciones de la tierra quedaron bajo maldición. Y en esta historia el que gana es el Cordero. No gana la serpiente, no gana el pecado, no gana la maldición, gana el Cordero. Todos los pueblos de la tierra tienen la posibilidad de acercarse a la bendición de la vida eterna a través de Cristo, para que Cristo sea alabado en todos los idiomas, por todas las culturas y por todo tipo de personas. La misión transcultural de la iglesia no es opcional. Ningún cristiano puede decir que misiones es opcional. Recordemos la frase de Paul Washer, o vas al pozo a buscar agua o sostenés la cuerda de aquellos que van. Pero tenés que involucrarte de una u otra forma. Como iglesia local tenemos que involucrarnos de una u otra forma. Y la forma normal, la forma más sabia, la forma más bíblica es plantar otras iglesias bíblicas. Que planten otras iglesias bíblicas para que la palabra de Dios corra por púlpitos, quizás no de madera, pero hombres que van a saber usar su palabra y van a predicar con pasión a las almas. Dios quiere alcanzar a los perdidos de toda la tierra a través de su iglesia. Ahora vos podés ir, podés orar, podés ofrendar, podés movilizar, podés entrenar, pero debes de involucrarte en la misión de Dios. Si sos parte de la iglesia, entonces sos parte de la misión de Dios. Hechos 13, 47, 48 dice así, nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Claro, ya lo vimos en el primer distintivo, no depende de mi poder, no depende de mí. Dios escogió que sean salvos a través de la predicación de la palabra. ¿Cuál es mi responsabilidad? Llevar la palabra. ¿Quiénes van a ser salvos? Aquellos que sean pueblo del Señor, aquellos que el Señor alcanza, aquellos que el Señor derrame su gracia, aquellos que están ordenados para vida eterna. Pero el Señor tiene pueblo en otros lugares. Hay una frase que me gusta mucho de Spurgeon, que la he mencionado en más de una ocasión, pero realmente me encanta.
Spurgeon dijo, si existiera tan solo un hombre o una mujer que no ama al Salvador, y si esa persona viviera en la parte más recóndita de Liberia, y si fuera necesario que todos los millones de cristianos viajaran hasta allí y cada uno le rogara que se entregara a Jesús antes de que se convirtiera, valdría la pena todo el celo, la labor y los gastos si tuviéramos que testificarles a miles año tras año y nunca rescatar más que una sola alma. Esa alma sería la recompensa completa por toda nuestra labor, porque un alma es de valor incalculable. La misión de Dios es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso no es opcional. Me animo a decir que una iglesia que no evangeliza y que no se involucra en misiones está pecando. No podemos perder el enfoque de quiénes somos y para qué existimos. Es la gran comisión, no es la gran opción. La iglesia tiene un mandato bíblico claro de mirar más allá de su propia comunidad, hacia el vecindario, el barrio, hacia la nación y hacia el mundo en general, hasta lo último en la tierra. Por tanto, la misión de Dios no es un programa opcional. Es un elemento esencial de la identidad de la iglesia. Estamos llamados a conocer a Cristo a través del Evangelio y darlo a conocer a través del Evangelio. Y por el poder del Espíritu Santo, llevar su señoría a todas las dimensiones de la vida. La forma principal, termino con esto, en la que cumplimos esta misión es a través de la plantación de iglesias que plantan iglesias y capacitan a sus líderes. Sin iglesias sanas y sin líderes capacitados no tenemos nada. Tenemos un montón de hippies con muy buenas intenciones, que Dios a veces en su misericordia usa a pesar de, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la iglesia bíblica sana envíe obreros bíblicos y sanos, que planten obreros, que planten iglesias, comunidades bíblicas y sanas, que se reproduzcan. El objetivo es que Jesucristo se forme más plenamente en cada persona a través del ministerio de esas iglesias que Dios nos permite plantar en todo el mundo. No es opcional. Adoptamos una comprensión misionera de la iglesia local y su papel como el medio principal por el cual Dios elige establecer su reino en la tierra. Y para terminar, acompáñenme por favor a Apocalipsis 22:3. Vamos a leer del 1 al 5. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Versículo 3. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, el relato bíblico comienza con la maldición. Después de ver la bondad de Dios al crear al ser humano, lo primero que vemos es maldición. Pero termina removiendo esa maldición, porque el Cordero se hizo maldición por nosotros. Si eso no es suficiente llamado misionero, entonces, ¿qué te podría convencer? ¿Has sido redimido de la maldición de la ley? Ahora tenés que involucrarte de una u otra forma, porque sos parte de su pueblo redimido, porque sos parte de la iglesia. Entonces tenés que involucrarte para llevar esa bendición, para llevar al Cordero hasta lo último en la tierra, para que Dios siga rompiendo esa maldición que cae sobre las personas por desobedecer la ley de Dios. Amén.
Oremos.